Muy bien, amados. Entonces, en esta mañana quiero compartir con ustedes una enseñanza, una predicación, por llamarla de esa manera, este, que le podemos titular Inmerecedores o Inmerecedor, ¿verdad? Inmerecedores o Inmerecedor. ¿Inmerecedores de qué? Pues de la gracia de Dios y de todo lo que recibimos de Él. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma, ¿verdad? Ahí en lo que es la carta de los Romanos 3:23. Es un verso muy conocido. La Reina Valera dice, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Están destituidos de la gloria de Dios, pero la nueva versión internacional lo lee de esta manera, dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados. Note, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Romanos 3, 23 y 24. Y tomé la nueva versión internacional porque me gustó mucho cómo lo tradujo. Vemos primeramente, hermanos, que el apóstol Pablo nos enseña la condición que toda la humanidad tenemos, por cuanto todos pecaron. La condición, ¿verdad?, natural de la humanidad es la maldad y el pecado. A consecuencia de la naturaleza pecaminosa, de nuestra maldad y pecado, dice este verso, todos estamos privados o todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie tenemos el derecho de entrar, de estar, de reclamar la gloria de Dios. No importa que nosotros seamos su creación, porque inclusive muchas veces yo creo que hemos escuchado comentarios un poco sarcásticos, ¿verdad? De decir, bueno, pues si no pedimos que Dios nos creara y Él nos creó, ¿por qué nos va a mandar al infierno? En este caso, si todos somos creación de Dios, pues al final Dios tiene que salvarnos a todos porque nosotros no pedimos ser creados. Pero, amados, no importa que seamos creación de Dios. No porque seamos creación de Dios vamos a ir a parar todos a su gloria o al cielo. Este verso nos está dando la indicación que por causa del pecado de la humanidad, nadie tiene el derecho o nadie puede reclamar el ir nuevamente a la gloria de Dios. Pero también nos indica y nos da un mensaje de mucha paz, esperanza, en el que nos dice, pero por su gracia, y vamos a estar abundando en lo que es la gracia, por su gracia del Señor, hermanos, somos justificados. El término justificado ya lo hemos visto en varias enseñanzas. Ser justificado no quiere decir que tengamos la aprobación, sino que se nos justificó de alguna manera. Por ejemplo, usted falta al trabajo, falta a la escuela por causa de enfermedad. Usted va al médico y el médico le da una receta, ¿verdad? Y le justifica su ausencia en el trabajo o en la escuela. Entonces, en el trabajo o en la escuela, toman esa justificación y pues de esa manera no le toman en cuenta como si usted, ¿verdad?, hubiera faltado nada más por querer faltar, sino que se le justifica. Aunque usted no estuvo en el trabajo y aunque usted no estuvo en la escuela, esa falta se le justifica y se le deja pasar, ¿verdad? Y de la misma manera, la justificación en cuanto al pecado es así con Dios. No porque merezcamos nosotros eh, nuevamente tener la oportunidad de ir a Dios porque seamos buenos o por nuestras obras, sino porque el Señor nos ha justificado gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Palabra redención, volver a comprar, ¿verdad?, por medio del sacrificio de Cristo. Ahora, vamos a entonces entrar a este tema de inmerecedores o inmerecedor. Es de suma importancia porque necesitamos entender que inmerecedor es una condición
en la que debemos de estar viviendo, un sentir en el que debemos de estar viviendo. Mira, cuando hablamos del amor de Dios, de sus bendiciones y de sus promesas, tú sientes que las mereces porque ya eres salvo y te sientes suficientemente limpio de pecado. Es una pregunta. Ahora que estoy en Cristo y que he entregado mi vida y que el Señor me ha estado santificando y que he podido ir abandonando pecados, ir cambiando mi naturaleza, he podido ir dejando la maldad a un lado y he sentido la santificación de Dios. Eso te da a ti un sentir de que ya soy salvo y soy limpio, ahora sí merezco las bendiciones de Dios. ¿O crees que en algún momento de tu vida cristiana llegaste a sentirte merecedor del amor de Cristo? No sé cuánto tiempo tengas, ¿verdad? Como hijo o hija de Dios, pero yo no sé si tú has llegado al punto de decir, yo soy merecedor del amor de Cristo. Otra pregunta más. ¿En algún momento has experimentado un sentimiento de que Dios te debe algo porque tú ya le has dado todo y Él no ha cumplido alguna expectativa o deseo bueno que tú tienes? Fíjate bien, en algún momento has experimentado un sentimiento de que Dios te debe algo porque tú ya le has dado todo y Él no ha cumplido alguna expectativa o deseo que tú tienes. Amados, estas preguntas, a lo mejor tú tal vez contestaste que no. Y en realidad la respuesta correcta es no. No somos merecedores del amor de Cristo. No nos debe nada el Señor. Y en realidad, aunque seamos salvos y seamos santos, eso no nos da derecho, hermanos, de sentirnos merecedores de la gracia de Dios. En ningún momento de la vida cristiana, por más santidad que ya tengamos, por más apartados que estemos del mundo, por más trabajo que le hayamos ya dado al reino de Dios, jamás vamos a ser merecedores de nada acerca de la gracia de Dios. Tal vez a estas preguntas contestamos nosotros que no, pero déjame decirte que hay mucha gente en el mundo, incluso entre la iglesia cristiana, que se siente merecedora de la gracia de Dios. Inclusive, hermanos, dicen que podemos reclamar tales bendiciones y promesas que Cristo ha tenido como bien regalar o dar a los hombres. No voy a entrar, ¿verdad? Y no voy a abundar en esto, pero yo sé que alguna vez tú has escuchado, ¿verdad? Somos príncipes y princesas de Dios y somos hijos de Dios y podemos reclamar nuestras bendiciones como hijos, como hijas, como princesas o como príncipes de Dios. Amado, es una falsa doctrina, es un falso sentir. Jamás vamos a poder reclamar nada del Señor porque no merecemos nada. Todo es por gracia. Claro que hay promesas que el Señor nos ha hecho, pero a tales promesas nosotros no podemos decir, Señor, yo reclamo mi promesa de salvación o reclamo mi promesa de prosperidad, porque no, la palabra reclamo no puede caber, hermanos, en una petición de un cristiano que sabe que no merece nada. Más bien, la forma en que nosotros podemos pedirle al Señor que cumpla sus promesas en nosotros es en un ruego. Señor, tú prometiste que si yo creo con todo mi corazón, ¿verdad? Tú harás grandes obras, o tú, Señor, me darás paz, o tú, Señor, me prosperarás. Señor, si bien quieres cumplir tu promesa en mi vida, Padre, aquí estoy, y si no, que se haga su voluntad. Esa sería la manera correcta, hermanos, de pedirle a Dios que cumpla una de sus promesas en nuestra vida, pero no como un reclamo de decir yo soy siervo, sierva de Dios, o yo soy hijo o hija de Dios, o yo soy un escogido de Dios y por lo tanto yo reclamo y yo declaro. No, amados, no es así. En realidad no somos merecedores para nada en ningún momento de lo que el Señor nos regala. Somos inmerecedores. La palabra de Dios nos enseña completamente lo opuesto
a este falso pensamiento que hoy hay en muchas iglesias de reclamar a Dios aquellas cosas que Él ha prometido. Al contrario, hermanos, la palabra de Dios nos enseña a sentirnos ah, prácticamente inmerecedores de los regalos y las bendiciones del Padre. Este sentir, hermanos, siempre debe estar en nosotros. Señor, yo no merezco tu gracia, no merezco tu amor, no merezco tu perdón, no merezco, Señor, lo que has hecho por mí en la cruz. Ese sentir, hermanos, siempre, siempre, siempre debe estar en la vida del cristiano. Yo no estoy diciendo que no tengamos una buena autoestima y yo no estoy diciendo que no valemos nada. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que la palabra de Dios nos enseña que no merecemos la gracia y las promesas y los regalos de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y tú y yo debemos tener ese sentido. Señor, no merezco y te doy muchas gracias por lo mucho, por lo poco que tú me has dado. Ese sentir siempre debe estar en nosotros. Pero para poder entender, hermanos, que somos inmerecedores de la gracia de Dios, vamos a definir primeramente qué es gracia, para poder tener un concepto bíblico acerca de lo que es la gracia, porque yo sé que hemos escuchado mucho, hemos leído muchas veces cuando Pablo, ¿verdad? Bendice a la iglesia y que dice que la gracia y la paz de Cristo sea con vosotros, ¿verdad? Que la gracia de Dios abunde en cada uno de ustedes. ¿Qué es la gracia realmente? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la gracia? Y mira, la gracia es un tema constante en la Biblia que podemos verlo presente desde el momento en que Dios no elimina a Adán y a Eva por su pecado, sino que les hace una promesa. Génesis 3:17, el protoevangelio, ya lo hemos visto esto en las clases de Cristo Crecimiento. El Señor, ¿verdad? En lugar de hacer morir a Adán y a Eva por su pecado, inmediatamente les extiende una oportunidad, hermanos. Les da una promesa, diciéndoles que el hijo de la mujer iba a aplastar la cabeza de Satanás, ¿verdad? Dando a entender que iba a tomar venganza o iba a hacer justicia y nos iba a dar, ¿verdad? La oportunidad. Entonces, la gracia la vemos desde el momento en que Dios no elimina a Adán y a Eva, sino que les da una promesa en el Hijo, ¿verdad? Y esta promesa se cumple en el Nuevo Testamento con la venida del Señor Jesús. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 17. Rápidamente voy a tomar la palabra y leer esto de Juan. Recuerde, aquí la idea es la gracia. El tema de la gracia, hermanos, está desde el inicio en el Génesis, ¿verdad? Juan capítulo 1, verso 17, dice de esta manera, verso 16 dice, de su abundancia, o sea, de su gracia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable, o sea, la misericordia de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Esa promesa de gracia, de misericordia inmerecida, vienen solamente por medio del Hijo de Jesucristo. La palabra traducida, hermanos, como gracia, o sea, para nosotros es gracia, ¿verdad? Esa es la palabra. Esa palabra que vemos en el Nuevo Testamento muchas veces, ¿verdad? Gracia, proviene de la palabra griega charis, así como se oye charis, C-H-A-R-I-S, charis. Y literalmente la palabra charis en griego significa favor, bendición o bondad. Así. Gracia viene de la palabra charis en griego, que significa favor, bendición o bondad. Eso significa gracia. Ahora, todos podemos extender gracia a los demás. O sea, yo puedo tener favor o bendición o bondad hacia otros. Cualquier ser humano puede tener favor, bendición, bondad hacia cualquier otra persona. O sea, todos podemos extender gracia. Pero cuando la palabra gracia se usa en relación a Dios, hermanos, adquiere un significado mucho más poderoso y mucho más grande. La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos.
Y a pesar de que nuestro pecado lo merece, o sea, la maldición, es su bondad lo que nos da, y esta es su bondad, una bondad a los indignos, un favor a los indignos. Eso es la gracia. Que el favor de Dios, su bendición y su bondad que no merecemos, Dios nos la da. ¿Por medio de qué? Por medio de Jesucristo, de su Hijo. Y ahí es donde el tema de la gracia es algo que siempre está presente en la Biblia y que necesitamos entender nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué es que podemos recibir el favor y la bendición de Dios? No porque ya seamos hijos de Dios y nos hayamos arrepentido, no por eso ya merecemos las bendiciones de Dios. No es porque ya creemos en Dios que ahora Dios dice, ahora sí, sí merece mis bendiciones. No, amados. La bendición de Dios jamás va a ser merecida, ni para los que no son sus hijos, ni para los que sí somos sus hijos. Ningún ser humano, ¿verdad? En ninguna condición merecemos la gracia de Dios. Pero Pablo, por ejemplo, escribe ahí en Efesios 2, capítulos 2, versos 8 y 9, Pablo nos dice, porque por su gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Y dice, y esta fe no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe o para que nadie se jacte o se enorgullezca. Fíjate cómo Pablo nos está hablando de la fe y la salvación. Oye, tú que ya tienes fe, tú que ya eres hijo de Dios, ¿no crees o no creas que eres salvo por tu propia fe o por tu propio creer en Dios? Dice Pablo, no. Es totalmente por gracia que ustedes han sido salvados, mediante la fe. Por eso, porque yo tengo fe, yo he sido salvado. No, dice, mediante la fe, no tuya, sino la fe que viene por medio de Cristo, y también no por obras para que nadie pueda enorgullecerse. Aquí es donde todos estamos en el mismo plano, y no porque haya personas que tengan un récord de buenas obras, hermanos, que en verdad las hay. Hay personas que son muy bondadosas, que son muy dadivosas, que se entregan a otros, que son de esas personas que decimos, ese merece el cielo sin tocar baranda, ¿verdad? Ese va derechito para el cielo. Amados, no porque sea una persona entregada y dada a los demás, quiere decir que ya merece la salvación y la bondad de Dios. Simplemente es una persona que hace buenas obras. Y como el Señor Jesús dijo allá en el Antiguo Testamento, le dice a su pueblo Israel, tus mejores obras, tus obras que mejor puedes hacer y más buenas para mí son trapos de inmundicia. Son trapos sucios que yo tiro, dice el Señor, no valen nada. Y amados, como ya mencionamos, la gracia, necesitamos captar y entender muy bien que la gracia inició en el jardín del Edén, cuando Dios no mató, ¿verdad?, a Eva y Adán, sino que mató a un animal para cubrir el pecado, ¿verdad?, o la desnudez de Adán y de Eva, perdón. Dios podía haber matado a Adán y a Eva en su momento de desobediencia, pero en lugar de destruirlos, el Señor escogió establecer un camino para que ellos pudieran tener comunión con Él. Y ahí es donde se ve la gracia. Dios tiene el derecho de destruir a aquel que ha desobedecido, porque con toda autoridad el Señor les había enseñado a obedecer, les había advertido e inclusive les había dado miles de opciones, hermanos. Estamos hablando, ¿verdad?, que cuando el Señor dice de todo árbol pueden comer, mas de este árbol no. El Señor solamente les hizo una prohibición, pero les dio 1000 oportunidades de escoger otras cosas, ¿verdad?, que sí podían comer. El hombre desobedeció y fue una ofensa directa en contra de Dios. El Señor pudo haberlo destruido, pero no fue así. El Señor extendió su gracia, hermanos, su misericordia. Ahora, esto mismo que hizo con Adán y con Eva es un patrón de gracia que continuó por todo el Antiguo Testamento. Vemos cada hombre y cada mujer, ¿verdad? Inclusive los siervos de Dios, Abraham, Noé, ¿verdad? José, el pueblo de Israel, Moisés, David, Salomón. Vemos que todos, hermanos,
incurren en pecados graves, en pecados de muerte, incurren en maldad, pero Dios no los destruye, sino que extiende su gracia. Y ese patrón lo vemos de continuo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, cuando Dios, en lugar de destruir al hombre, establece un sistema de sacrificios, donde para expiar o para cubrir el pecado, el Señor ordena, ¿verdad? Sacrificar ovejas, sacrificar terneros, y no fue la sangre de estos animales que cubrió el pecado de aquellos que creían, ¿verdad? Que obedeciendo esto podían cubrir sus pecados, sino que fue la gracia de Dios quien perdonó a estos hombres y mujeres que obedientemente, ¿verdad? Siguieron este sistema de sacrificios. Entonces, hermanos, cuando hablamos de gracia, en realidad estamos hablando de la única forma en que Cristo nos permite gozar de sus bendiciones inmerecidas. No hay otra forma en que tú y yo podamos disfrutar de las bendiciones de Dios, de su amor, simplemente nada más por medio de su gracia. Si la gracia de Dios no estuviera presente, no pudiéramos gozar de absolutamente nada de lo que el Señor nos ha prometido. Ahora, hay que diferenciar entre la gracia y la misericordia, porque también la misericordia es parte de la gracia. Dios muestra tanto misericordia y gracia hacia el pecador y no son lo mismo. La misericordia, hermanos, prácticamente la podemos definir que la misericordia retiene un castigo que merecemos. O sea, hablamos que Adán y Eva merecían ser destruidos por su pecado. Pero el Señor, en lugar de destruirlos en ese momento, el Señor retiene el castigo, ¿verdad? O sea, no les da el castigo, pero les otorga algo que no merecen. Eso es la gracia. Fíjese la diferencia. La misericordia es no recibir lo que merezco. Y la gracia, en cambio, es Dios me otorga lo que no merezco. Entonces vemos ahí las dos definiciones que nos permiten gozar de las bendiciones y que nos permiten gozar plena y completamente del amor y de las promesas de Dios. Su misericordia no me da el castigo inmediato que yo merezco, sino que recibo su gracia, aquello que no merezco. Entonces, prácticamente, hermanos, en la misericordia Dios escogió cancelar nuestra deuda de pecado por medio del sacrificio de su Hijo en lugar nuestra. Y vamos a ver estos dos términos de misericordia y gracia. Y por favor anote esta escritura de Tito capítulo 3, versos 5 al 7, porque es una escritura donde se nos explica muy bien, Pablo explica a Tito, cómo es esto de la misericordia y la gracia de Dios. Tito capítulo 3, versos 5 al 7. Pero voy a leer desde el verso 3. Dice, en otro tiempo, dice Pablo, nosotros, Pablo se incluye otra vez. Pablo dice, yo también soy un merecedor, ¿verdad? Dice, en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes, dice Pablo, otra vez hablando de la condición pecadora del hombre. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Verso 4. Sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y su amor, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Ahí está, primer término que vemos. Dios nos salvó no por nuestras acciones justas que hayamos hecho, sino por su misericordia. En lugar de castigarnos, nos salvó. Continúa. Nos lavó quitándonos nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y nueva vida por medio del Espíritu Santo. Él derramó su espíritu sobre nosotros en abundancia. Él derramó, fíjense, su espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Verso 7. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Amén. Dice como Pablo le está explicando a Tito. Tito, mira,
En otros tiempos, nosotros éramos completamente necios y desobedientes. Estábamos esclavizados al pecado. Pero, sin embargo, cuando Dios nos dio a conocer su bondad, nos salvó, no porque fuéramos buenos, sino por su misericordia, o sea, por no darnos el castigo que merecíamos. Y ahora Él ha derramado su Espíritu en abundancia sobre nosotros por medio del Hijo, Jesucristo. Y es por su gracia que ahora nos declara justos y nos da la seguridad que vamos a heredar la vida eterna. Entonces, hermanos, debemos entender que Cristo va más allá de no darnos el castigo que merecemos, porque mira, otra vez misericordia y gracia. Es como, como un padre que prácticamente, ¿verdad? Viene el hijo y el hijo hizo algo que el padre le había dicho que no hiciera y que inclusive iba a recibir un castigo por él. Viene el hijo, ¿verdad? Y el padre lo ve, pero ve que el hijo no puede solo, no puede salir del problema, no puede salir de la circunstancia en que el padre le advirtió, no hagas eso porque te va a ir mal. Y vemos, ¿verdad? Nuestro hijo, nuestra hija completamente destruido, completamente incapaz de que él no va a poder o ella no va a poder solo salir de la situación en que está. Y entonces nuestro amor por él, en lugar de castigarlo y de cumplirle, ¿verdad? El castigo que merece, vemos que él o ella está arrepentida y entonces no lo castigamos e inclusive le ayudamos a salir de la situación. Prácticamente, hermanos, es lo que el Padre ha hecho con nosotros. Al ver que nosotros éramos incapaces de salir de nuestro propio pecado, el Señor no nada más no nos castiga, sino que en lugar de castigarnos, nos extiende la mano y nos dice, ¿sabes qué? Necesito ayudarte porque solo no vas a poder salir de ahí. Eso es, hermanos, la gracia y la misericordia. Entender que Cristo va más allá de no darnos el castigo que merecemos, sino que extiende la gracia a nosotros que éramos sus enemigos. Él nos ofrece perdón, nos da reconciliación, hermanos, nos da vida en abundancia, nos da un tesoro eterno, nos regala su Espíritu Santo, nos da un lugar en el cielo con Él. Y cuando creemos plenamente en Él y depositamos nuestra fe en su sacrificio, Cristo nos extiende su misericordia y nos da su gracia inmerecida. Amén. Y es increíble, hermanos, y no lo vamos a poder comprender, ¿verdad? Por completo. Ahora, ¿por qué entender la gracia inmerecida de Dios sobre mi vida? Porque aquí es donde vamos a poner la aplicación para nosotros, para cada uno de nosotros como seres humanos. El cristiano es recibidor de la gracia de Dios, pero también, hermanos, somos dadores de gracia o debemos ser dadores de gracia. Soy recibidor de la gracia de Dios, pero también debo ser dador de esa gracia. Y mire, al comprender entonces cómo Cristo nos hace llegar su amor y bendiciones sin nosotros tener ningún sentido o derecho de merecerlas, debemos aceptar el hecho, hermanos, que tampoco nadie más merece las bendiciones de Dios. Fíjese, ahí va otra vez, grave esto en su mente. Cuando yo ya entendí que yo no merezco y que nunca voy a merecer, y por más que buenas obras que yo haga y por más santidad que yo tenga, jamás voy a merecer la gracia de Dios, entonces va a ser que yo acepte el hecho que tampoco nadie más va a merecer la gracia de Dios. Y de esta manera, en vez de juzgar a los que están a nuestro alrededor para ver quién sí es digno de recibir la gracia y quién no, entonces mi sentir, hermanos, debe ser que nadie merecemos la gracia, pero todos la necesitamos. Y Cristo está dispuesto a dar su gracia a todo aquel que la desee y obedezca las condiciones para recibirlo. Y entonces de ahí, hermanos, ya no nos convertimos en jueces de ver quién sí recibe y quién debería, porque es bueno, porque tiene obras buenas, porque se ve santidad. No, no, no. Sino que yo ya entendí, Señor, yo nunca voy a ser merecedor de tu gracia. Entonces yo tampoco, hermanos, puedo ponerme en el lugar de juez y de ver quién sí merece la gracia de Dios y quién no, sino que yo acepto entonces que soy como cualquier otro
y que simplemente porque Él quiso darme su gracia, amados, yo la tengo. Y de esa manera se nos quita en nosotros ese personaje juicioso de siempre querer estigmatizar a las personas y, y prácticamente cerrarles la oportunidad que reciban la gracia de Dios, o nosotros no extenderles gracia, sino retener la verdad y se nos olvida que Dios inmerecidamente cada día a nosotros nos extiende su misericordia y su gracia. Inclusive, hermanos, Pablo escribe en Romanos 12:3, dice, por la gracia que se me ha dado. Fíjate, Pablo no dice por la gracia que merezco, dice por la gracia que se me ha dado. Les digo a ustedes que nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe de tener. O sea, nadie se crea más, hermanos, de lo que realmente es. Pablo está diciendo, ¿qué eres tú y yo? Pecadores. ¿Sí? Nada más. Pecadores redimidos. Fíjate, otra vez, Romanos 12:3. Por la gracia, dice Pablo, que se me ha dado, les digo a ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pablo está diciendo, oye, por más que haya recibido la gracia de Dios, por más santidad que ya tengas hoy, por más transformación de tu vieja naturaleza a la nueva que es Cristo que tengas, no por ello tú te creas más que nadie. No por ello tú te creas capaz de juzgar a los demás. No por ello tú te pongas en superioridad y te pongas como juez y digas, yo merezco más que esa persona la gracia de Dios. Es lo que Pablo está diciendo. Hey, nadie tenga más alto concepto. Somos siervos y somos inmerecedores, todos amados. El apóstol Pablo es el escritor del Nuevo Testamento que más habla acerca de la gracia de Dios. Y es él quien entendió grandemente este concepto en carne propia, hermanos, y nos deja un gran testimonio de su experiencia personal en cuanto al sentirse inmerecedor de la gracia de su Salvador. Es un pasaje muy conocido de Pablo, está en 2 Corintios 12, 7 al 10. 2 Corintios 12, 7 al 10. Pablo dice de esta manera, para evitar que yo me volviera presumido por las grandes revelaciones que Dios me ha dado. Dice, una espina, un aguijón me fue clavado en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormente. 3 veces le he rogado al Señor que me quite, ¿verdad?, ese aguijón, pero Él me dijo, Pablo, bástate con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo dice, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde, presumiré más de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo más en mis debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y en las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjate cómo Pablo dice, yo soy un merecedor, aunque he recibido revelaciones de Dios, aunque he subido inclusive al cielo, aunque el mismo Cristo me escogió a mí, dice Pablo. El Señor me dice, Pablo, que te sea suficiente lo que yo te he dado, porque no te mereces nada más. Y amados, ese sentir lo tenemos que tener tú y yo siempre. La gracia es que Dios da el mayor tesoro a los que menos lo merecen. Fíjate bien, la gracia es que Dios da el mayor tesoro a los que menos lo merecen. Y eso somos cada uno de nosotros, inmerecedores de su gracia. Si algo, hermanos, has recibido tú de Dios, si el amor de Cristo está en ti, si el perdón del Señor ha llegado a tu vida, si la salvación, el gozo y la paz que sientes, tú crees que la tienes porque la mereces. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios y vuelve, ¿verdad?, al camino. Es inmerecida, totalmente. Si tú juzgas a otro porque tú sientes que ya estás en un nivel diferente y que tú eres más capaz y que tú tienes más el derecho de recibir las bendiciones de Dios que otros, arrepiéntete.
porque no importa la condición de santidad que tengas, jamás vas a ser merecedor. Y es lo que Pablo, ¿verdad?, quiere que nosotros por medio del Espíritu entendamos, hermanos. Agradece a Dios cada una de las cosas que Él te ha prometido y que has recibido y que recibirás, porque todas son inmerecidas. Cada una de ellas son simplemente por regalo de Dios y por su amor. Amén. Oremos. Señor, gracias porque ninguno de nosotros, ni nadie más, y tu palabra lo dice, Señor. Nadie somos merecedores de nada, Señor. Nada más que del castigo, Señor, que sí merecemos, que es la muerte y el infierno. Pero tú has cambiado eso por tu misericordia y gracia. Permítenos, Señor, abundar, arrepentirnos, Señor, en nuestro sentir de jueces que hemos tenido sobre los demás y saber, Padre, que el único digno es el Cordero que está sentado en el trono. Nosotros, por medio del sacrificio del Cordero, es que ahora podemos recibir como un regalo, Señor, tu amor, tus promesas, tu salvación. Bendito eres, Padre. Haznos sentir siempre inmerecedores de tu gracia para que siempre estemos necesitados, Señor, de Cristo, de aquel único, santo y bueno. Te amamos y te bendecimos, Jesús. Amén.